Ellos en carne de pit, somos carne de pit. Ready to get and ready to transmit, Pulso digital, late en la red, chips en la piel, luz en la pared. Bytes que se acercan, sonidos de neón. La vida es código latido de un bit. Carne de bit, latido binario. Carne de bit, futuro ordinario. Suenan los datos, baila el pixel. Carne de bit, carne de bit. Ondas de fibra, rutas de luz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne de Bit. Soy Emilio Sáez Soro y hoy vamos a hablar de si realmente nos sustituirá la inteligencia artificial. No soy dado al alarmismo, ni a la exageración, ni a fomentar el miedo. No es mi estilo. Yo creo que los que seguís este podcast podéis tenerlo claro. Pero llegamos a momentos en los que es como una especie de gota malaya. Para los que no sepáis lo que es esa tortura en la cual te va cayendo una gota de agua sobre el cerebro hasta que al cabo de un largo tiempo acaba perforándotelo, pues dejando esta ruinosa y penosa imagen. Es lo que estoy sintiendo de alguna forma con un montón de noticias, entrevistas, situaciones que vivimos y que de alguna manera pues no puedes acabar de ignorar. Tienes un poco que ponerlas sobre la mesa, ¿no? Nuestro acercamiento narrativo en la ficción al mundo de la inteligencia artificial, como ya hemos hablado también en otros episodios, pues no deja de ser muy problematizador. Y eso que de alguna manera veíamos como algo pues difícil o incluso imposible o muy alejado en el tiempo, se va delineando una silueta, un perfil que empieza a dar formas un poco preocupantes. Entre que el algoritmo me tiene fichado pues respecto a mis intereses, focalizado pues en el desarrollo y aplicaciones de la IA, y que uno comienza pues a darse cuenta de que los usos de apalancamiento y de alguna forma que te ayudan a mejorar las tareas que ya tienes, no de sustitución, como me he planteado muchas veces, que es lo que hay que perseguir, que nos refuerce, no que nos sustituya, no promover el hacer cosas que realmente nos sacan del tablero de juego, pues parece que no siempre van a ser los que más van a interesar a según qué empresas u organizaciones. Pues te vas dando cuenta de que el margen de maniobra que tenemos pues los individuos en este escenario pues cada vez se va haciendo más estrecho. Y a veces, pues tengo la fea sensación de que la diferencia entre alguien que está muy metido en el mundo de la IA y otra persona que no, es que la primera pues puede acabar entendiendo cómo y por qué va a ser o es expulsada y la otra no. Algo que al final, en términos pragmáticos, pues acaba siendo irrelevante. Bueno, en el segundo caso, más desesperante porque no sabes qué ha pasado. La cuestión central del trabajo es quizás la más delicada, como hemos ido viendo en episodios anteriores, siendo pues en la que más tenemos un poco en juego en el día a día, pero el problema se va expandiendo a otros escenarios de la vida privada y bueno, pues van trascendiendo a un buen número de ejemplos, como el caso que hemos tratado también de las relaciones íntimas, en el terreno de nuestras conversaciones, ya sea con bots especializados o generalistas, pues con consecuencias que pueden llegar a ser psíquicamente problemáticas, que también hemos y vemos cada día, digamos, ejemplos de este tema. Y este tipo de cosas solo es la punta del iceberg.
sobre todo porque se visibiliza por los problemas que va causando, digamos, en estos primeros tiempos más intensivos. Pero es obvio que cada vez son más las personas que acuden a la IA en busca de alguien que les escuche, les comprenda y al final pues les haga sentir menos solos. Y así como en muchos otros aspectos que ya hemos comentado, pues la IA nos va sustituyendo de forma progresiva en muchas otras facetas y tomas de decisiones, como mostrándonos las películas, las series, la música, los libros, productos diversos que tenemos que leer, ver, comprar, al fin y al cabo, ¿no? Nos muestra qué camino tenemos que tomar para llegar al destino, nos recomienda con quién podemos tener una relación, sexo, formar una pareja, nos selecciona a quién contratar o nos define respecto a si somos confiables para recibir dinero del banco y ya se comienza pues a perfilar la distopía planteada en Minority Report de que se nos llegue a visibilizar como delincuentes potenciales. Y esto, por ejemplo, es el caso de un proyecto del Ministerio de Justicia del Reino Unido llamado Homicide Prediction Project, en el que se cruzan millones de datos de personas en todo tipo de situaciones que, pues, al final constituirán el alimento de una IA que predecirá, pues eso, la comisión futura de delitos. En un escenario así, se puede imaginar que al igual que el empleado del banco, que es incapaz de determinar las razones por las que, sorprendentemente, el sistema, pues, nos ha dejado sin el crédito que esperábamos, pero como ha sido así, pues, va a misa, a pesar de que dicho empleado, pues, os conozca de hace mucho tiempo y, bueno, confíe plenamente en vosotros. Imaginad que un día os detienen porque el sistema británico ha determinado por una conjunción inexplicable de variables que sois el próximo candidato a suceder a Jack el Destripador y os meten entre rejas preventivamente. Vamos, una situación totalmente surrealista, pero que, claro, como te van planteando estas cosas en serio, pues ya te puedes hacer perfectamente a la imaginación, sobre todo porque narrativamente nos hemos estado, como quien dice, entrenando estas últimas décadas para ello. Y el problema para mí, que aún soy de natural optimista, a pesar de vivir en este mundo lleno de tarados, psicópatas y narcisistas enfervorecidos, pues que ya me puedo creer cualquier cosa. Y es que, una vez más, el problema de la tecnología son los apalancamientos y, en este caso, sí que producen un efecto perverso en el poder. Y día a día, pues de alguna forma vamos viendo cómo se está en un proceso de sustituir a muchos para dar poder a unos pocos, con la diferencia en estos momentos de que ese proceso se va acelerando y acabamos embarcados en una progresiva sustitución que amenaza con ser completa. Y me explico. En la medida en que los sistemas de inteligencia artificial y robótica se van perfeccionando en esta carrera competitiva desaforada entre empresas y países, que es de largo y de forma muy desproporcionada el mayor esfuerzo inversor de la historia de la humanidad, pues el horizonte de la aparición de la AGI, o la inteligencia artificial general, una IA que determine por sí mismo lo que tiene que hacer, infinitamente más sabia e inteligente que cualquier ser humano, pues entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? En mis clases de comunicación, cuando relataba a los estudiantes cómo el ser humano pues, había evolucionado desde la representación del mundo en las pinturas rupestres, pasando por la escultura, técnicas pues, más refinadas de todo tipo, hasta llegar a la reproducción virtual en 3D, pues les comentaba que de alguna manera intentábamos ponernos a la altura de Dios, siendo capaces de crear mundos, criaturas, y ahora en esa línea, pues queremos crear un Dios en sí, una criatura mucho más poderosa que nosotros, y todo pues apunta por el empeño y la rapidez de los avances que podremos conseguirlo en un plazo que unos dicen que está al caer y otros lo ven pues un poco más dilatado en un tiempo de alrededor de 20 años. La cuestión es que cuando ese momento se produzca,
con una IA capaz de operar por sí misma, con habilidades que le permitan superar cualquier límite que les queramos poner, con una capacidad que se expande capilarmente por la red a todos los rincones de la Tierra y que nos verá como enanos mentales incapaces de ver lo que ella ve, entonces, ¿qué sucederá? La diferencia fundamental, como hacen notar los grandes especialistas en esta materia, como el premio Nobel Geoffrey Hinton, es que no es una herramienta, no es una tecnología que tú manejas con un fin determinado. Es un agente autónomo que nadie va a poder controlar. No soy, como decía al principio, dado a generar alarmismo ni miedo, no es algo que yo busque en ningún momento. Pero al igual que cuando era un trabajador ferroviario y estábamos haciendo labores en la vía y veíamos o sabíamos que el tren iba a pasar en unos minutos, entonces quitábamos todo lo que estuviese a su paso y nos quitábamos nosotros. Ahora tengo la sensación de que estamos viendo venir el tren y lejos de retirarnos, nos hemos puesto a hacer un picnic en medio de la vía e incluso hay quien se va a echar ahí una siestecilla. Y bueno, habrá quien me pueda decir que vivo en cierta contradicción, pues también al divulgar por una parte las ventajas del uso de la IA y por otro lado alertar de sus peligros. Y no lo niego. Pero es que la mejor forma de sentir cómo las estructuras se deterioran, cómo hay contradicciones en su funcionamiento, es estar dentro de ellas y no dejarte llevar por la inercia y contar las cosas, que es como estoy, digamos, actuando ahora. Pero en todo este escenario hay una serie de cuestiones estratégicas que son el núcleo para la comprensión de hacia dónde vamos. Hay una serie de preguntas clave que quiero formularme y formular en este episodio. Y la verdad es que quise hacer algo que tenía ganas pero no había hecho, y era poner a distintas inteligencias artificiales a debatir sobre estas preguntas e intenté pues hacer una experiencia y salió mal. Puse en una misma mesa con el micrófono en el medio a Gemini, ChatGPT, Grok y Claude. Y les di instrucciones para que hablasen entre sí de una manera ordenada sobre las preguntas que yo iba formulándoles para que se estableciese un debate con opiniones sobre el mismo. Pero no fue posible porque no sabían debatir entre sí, se pisaban la una a la otra, no se respetaban. El caso más llamativo fue el de Grok, que no solo pisaba a los demás, sino que además contestase como si ella o él fuese el resto de IAs, ¿no? Y decía, ChatGPT diría tal y cual y tal. Y Claude diría esto y lo otro. O sea, que ya no solo era una cuestión de chafar y no respetar el turno, sino que además en su egocentrismo absoluto quería tener la personalidad de todas a la vez, ¿no? Lo cual, siendo Grok, me resultó especialmente llamativo. Así que nada, descarté ese invento y fui entrevistándolas una a una sobre qué opinaban sobre las cuestiones clave que os voy a contar. Y ahora iremos viendo qué nos responden, sobre todo en los casos que no sean repetitivos o muy repetitivos para ir viendo. ¿Por qué he hecho esto? Porque me parece que es interesante contrastar la opinión que tenemos los humanos con la opinión que tienen las IAs, sobre todo desde ese doble punto de vista, ¿no? De cómo responde una máquina con el conocimiento que tiene y a conciencia de que es una máquina y un poco cómo puede evolucionar esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la primera pregunta y vamos a ir analizando las respuestas que nos dan. La primera cuestión, que creo que además es la clave y la más importante, es la de la alineación y la supervivencia de ambas partes. Es decir, si nos planteamos que una inteligencia artificial como un elemento consciente hará lo posible por preservar su supervivencia y evidentemente hará todo lo posible para que ésta no esté en juego, ¿cómo se alinearán pues, los intereses de la AGI como
los nuestros, los de los seres humanos. Y nos responden lo siguiente. Primero, sí, existen enfoques teóricos para alinear esos intereses, aunque no hay garantías absolutas. Y segundo, podemos empezar a prepararnos invirtiendo en investigación responsable y creando marcos éticos sólidos desde ya. Alinear los intereses de una AGI con los de la humanidad es uno de los mayores retos de nuestra era, y su posibilidad depende de un desarrollo consciente y ético. Para prepararnos, es imperativo comenzar a establecer normativas y fomentar una colaboración global en ética de IA. Bueno, habéis podido escuchar a ChatGPT y a Gemini. En este caso usaba Perplexity para escuchar a Grok porque Grok directamente me pasaba del castellano al inglés, lo cual lo inutilizaba. Y bueno, Grok me ha dado una respuesta totalmente vaporosa e inútil. Y bueno, ChatGPT y Gemini nos dicen lo que hay que hacer, pero no cómo hay que hacerlo, con lo cual es como que estamos al principio. Nadie sabe cómo hacerlo. Se sabe qué hay que hacer, pero no se sabe cómo hacerlo, con lo cual estamos un poco en las mismas, ¿no? Pasamos a la segunda pregunta. Es decir, si la AI es capaz de liberar el 99% del trabajo humano, ¿qué papel nos queda a nosotros para no convertirnos en irrelevantes o seres pasivos y estabulados como aparecían en la película Wall-E? Eso valorando que la AI esté alineada y no decida exterminarnos. Primero, sí, siempre habrá maneras de redefinir nuestro papel, centrándonos en tareas creativas y en aspectos humanos que la AGI no puede reemplazar. Y segundo, podemos empezar a prepararnos fomentando habilidades como la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico. Enfrentar la liberación del trabajo por la AGI implica redefinir nuestro propósito y centrarnos en roles que demanden creatividad, empatía y cuidado humanos. Para ello, debemos comenzar a invertir en sistemas de educación permanente y en redes de apoyo social resilientes que faciliten la transición. Bueno, en este caso escuchamos también primero a ChatGPT y luego a Gemini. Y bien, nos van hablando de tareas que no son sustituibles por la IA, pero eso sería también objeto de discusión, sobre todo en la medida en que la IA está entrando en el terreno de las relaciones personales y el acompañamiento, con lo cual las teorías que nos plantean de que no son ese tipo de actividades sustituibles, pues habría que verlo y fomentar nuestra creatividad. Lo que pasa es que la IA también va a ser creativa. Lo que me hace gracia en estas manifestaciones es que, si os dais cuenta, ChatGPT responde como si ella formase parte de los seres humanos, porque habla de nosotros tenemos que hacer tal y cual, ¿no? Y me genera una sensación realmente curiosa. Gemini sí que lo plantea desde fuera y bueno, es quizás más interesante, ¿no? Sobre todo ese aspecto también de que insisten en que debemos un poco educarnos a esta nueva situación de una forma general para manejar la situación y que la situación no nos maneje a nosotros, que es una cosa que también debería caer por su propio peso. Otro tema importante es que las IAs más avanzadas son cajas negras que en su arquitectura y su funcionamiento pues obedecen a una combinación de millones de datos de formas pues que no son visibles para nosotros, de tal forma que nos resulta imposible saber por qué los resultados que nos dan obedecen a alguna razón concreta. Y conforme las IAs se van haciendo más potentes y complejas, pues esta oscuridad es aún más profunda. La cuestión es cómo podemos relacionar aspectos delicados y estratégicos de la economía, la política y todo tipo de procesos humanos relevantes a una operativa tan opaca. El peligro principal es que una IA opaca podría tomar decisiones impredecibles, injustas o peligrosas. La solución es exigir transparencia en los algoritmos, auditorías independientes y supervisión humana constante en las decisiones clave. Primero, el peligro existe y es real porque una tecnología opaca puede llevar a decisiones incomprensibles o injustas.
Y segundo, para prepararnos, deberíamos insistir en la transparencia de los sistemas de IA y en que siempre haya supervisión humana en decisiones estratégicas. En este caso hablamos con Grok y con ChatGPT y las dos IAs sí que nos hacen ver el peligro que supone este tema y la necesidad de establecer procedimientos para clarificar y garantizar la transparencia. La cuestión está en que tecnológicamente no se sabe cómo se puede hacer eso y hoy por hoy nadie sabe hacerlo, ¿no? O al menos nadie ha demostrado saber determinar cómo se toman las decisiones en cada caso. De todas maneras, es algo que sí que se puede controlar, se puede modular, se puede limitar y ahí, pues bueno, es una primera línea de trabajo, es un primer frente de trabajo para que esa opacidad no genere situaciones que según en qué ámbitos se tomen, pues puedan suponer riesgos importantes, ya sea a menor escala individual o a mayor escala. Otro tema importante es la importancia de establecer formas de evitar que el deepfake lo invada todo, pues paralizaría la vida social en todos los ámbitos de la comunicación, que de alguna forma manejan la actividad humana en todas las modalidades que estamos, digamos, involucrados, ¿no? Porque hunde la confianza y por tanto imposibilita el funcionamiento, pues ya no solo de relaciones interpersonales, sino como estamos viendo, de las propias democracias que están en peligro con esta avalancha de mentiras, de bulos, de historias que están pudriendo pues la confianza básica, ya no solo hacia los políticos, que ya se les saca bastantes porquerías, sino entre las propias personas, ¿no? Entonces, es un tema en el cual la IA está tomando un enorme protagonismo y que es importante también determinar cómo eso puede parar más allá de la situación escandalosa que estamos viviendo en estos momentos. Para compensar la proliferación de deepfakes, se deben crear tecnologías de verificación y certificación de contenidos digitales. Y además, hay que fomentar la alfabetización mediática, para que las personas aprendan a identificar manipulaciones. Contrarrestar la proliferación de deepfakes requiere fortalecer la verificación de contenido y fomentar capacidades de pensamiento crítico. Debemos comenzar a desarrollar plataformas de autenticación de medios y a promover campañas de concienciación pública para crear una ciudadanía más preparada. En este caso nos contesta Grok y Gemini. Y bueno, realmente coinciden con matices en que es, por una parte, desarrollar tecnologías que nos permitan fácilmente discriminar lo que es falso de lo que es verdadero, y yo creo que el estado de la tecnología lo permite. Precisamente esos NFTs que yo critiqué tanto en su principio porque se usaban para especular, sí que permiten, digamos, con relativa facilidad, digamos, identificar la autenticidad de determinados archivos estratégicos, que es importante que lo sean. Entonces se trata de incorporar procedimientos que garanticen que un contenido no ha sido modificado. Y bueno, eso creo que se puede hacer. Y luego el factor quizás más importante es el de la educación. Yo es que de verdad, ya lo he dicho alguna vez, me hago cruces cuando veo en determinadas plataformas que la gente se cree unas patrañas que chirrían, me chirrían todas las neuronas de verlas. Y claro, es decir, si esto que te están colando es tan grave o es tan relevante, ¿cómo te lo crees a la primera? Y bueno, pues el nivel está donde está. Yo no voy a ir de listo por la vida, pero creo que hay que desarrollar más y precisamente en el momento en el que estamos el sentido crítico, ¿no? El preguntarte que si algo es importante, que si algo es grave y no sabes la procedencia de quién lo está generando, pues
preguntarte si eso realmente será cierto y, bueno, echar un poco un ojo por ahí, ¿no? Otra pregunta importante es la del liderazgo en este proceso. Aquí estamos viviendo una competencia brutal, sobre todo entre países encabezados por Estados Unidos y China, en el cual pues los acuerdos que se puedan tener entre estas dos potencias, no sé si hay algún acuerdo, a mí me da la sensación de que no. Ambos lideran el desarrollo tecnológico y luego en Europa se lidera el desarrollo regulatorio, pero no tecnológico. En todo caso, hay unas asimetrías enormes en cuanto a determinar qué es lo que ha de ser el uso global de la inteligencia artificial, si es que eso tiene, digamos, posibilidad de hacerse. La cuestión es que hay muchas cosas en juego, porque como ya vamos viendo, esta tecnología se introduce transversalmente de forma muy potente en todas las actividades humanas y está en juego, pues precisamente si llega a la AGI, el qué va a pasar con eso, ¿no? Entonces, hay muchos aceleracionistas y mucha gente que se plantea que no hay que hacer nada, que las cosas irán sucediendo y que lo que ha de pasar, pasará. Entonces, desde este punto de vista, quien toma el liderazgo es la propia inteligencia artificial, esa futura AGI que sacará la cabeza en un lugar determinado y ya entonces, puesto que será omnimoda y omnipotente, pues decidirá qué hacer con ella misma y con nosotros. Entonces, la cuestión es quién ha de liderar y cómo ha de liderar. Y esa es otra cuestión que les planteo a las IAs. Desde una perspectiva neutral como IA, veo que el riesgo principal es la falta de alineación entre los objetivos humanos y los algoritmos. Por eso, lo más importante es establecer controles éticos robustos y mantener siempre la supervisión humana en las decisiones clave. Primero, sí, podemos liderar este proceso desde la humanidad, manteniendo siempre el control humano y utilizándola ya como una herramienta, no como un sustituto. Y segundo, podemos empezar a prepararnos promoviendo una cultura de responsabilidad y ética en el desarrollo de la IA para que no terminemos en un escenario tipo Wall-E o Terminator. Bueno, lo que las IAs nos dicen, como bien habéis podido escuchar, es que somos los humanos los que tenemos que tener en control por una cuestión muy sencilla, y es que los algoritmos no necesariamente tienen sus intereses alineados con los humanos. Entonces, que esto nos lo diga Grok con esa contundencia, pues en todo caso llama la atención. La cuestión es que hay otro segundo factor y es el de que tenemos que educarnos, concienciarnos y entrar en profundidad en este tema para liderar y que no nos pille por encima. Pero esto es algo que de forma masiva no se está haciendo. De alguna manera estamos, ¿cómo decirlo? El colectivo de los, lo digo con cariño porque me siento así, de los frikis tecnológicos que nos interesa pues este tipo de temas, que siempre es un colectivo minoritario y que, bueno, pues vamos un poco contando, compartiendo, pero que, bueno, ahí quizás la esperanza está en los más jóvenes que sí que están adoptando estas tecnologías de forma mayoritaria prácticamente en todos sus usos, para bien y para mal, porque tampoco hay directrices y entonces el ensayo-error es lo que predomina. Bueno, y para terminar, una última cuestión en las que les he pedido a la CIA que nos den, perdón, su visión neutral en el sentido desde su perspectiva como ente tecnológico de cómo ven este tema. La verdad es que las respuestas han sido muy similares y solo voy a reproducir una para no repetirnos. Integrar la IA de forma general y la llegada de la AGI presentan desafíos profundos que requieren un enfoque proactivo. La clave está en desarrollar políticas y normativas internacionales que garanticen la seguridad, la ética y la equidad, comenzando por la educación y la concienciación global. Bueno, creo que ha quedado bastante clara la respuesta que nos ha dado Gemini.
Y es que las respuestas que he obtenido de las diferentes IAs consultadas pues tienen un llamativo factor en común, y es el hecho de que la mejor forma de garantizar un desarrollo armonioso de la IA para la sociedad es a través de una cooperación internacional pues, que acuerde criterios de desarrollo, control ético, transparencia, y alineación pues, con nuestros intereses generales como especie. Y la idea resulta pues, tan clara como impracticable en la realidad geopolítica y económica actual. Creo que no hace falta que os dé muchos detalles. Más bien es lo contrario. Vivimos en un escenario en el que la tensión y la competencia encarnizada da la sensación de que no solo no se quiere colaborar, sino que podría parecer que hay quien prefiere que padezcamos una catástrofe global a que pueda conceder cualquier tregua en esta alocada carrera a sus competidores. La paradoja es que la misma IA que se puede convertir en arma arrojadiza, en arma por sí misma, en objeto masivo y poderoso que nos desplace y como depositaria del conjunto de la sabiduría humana, pues nos proponga ideas y medidas tan armoniosas para lo que habría de ser un uso razonable y constructivo de esta tecnología. Y la verdad es que viendo el panorama, así me da menos miedo, pues el despliegue de una IA general omnipotente que la panda de majaderos descerebrados que dominan el mundo y que pudiese hacer pues, un uso instrumentalizado de la IA más estrecha y más controlada. Es un momento de grandes dudas, la verdad. Creo que es innegable que la incorporación masiva y progresiva de distintos tipos de IAs en nuestra vida, a todos los niveles, algo que lejos de haber parado es una tendencia creciente que apunta cada vez más alto. Que sea una salvación o una condena para la humanidad, está en nuestra mano. Pero me fío muy poco de los monos humanos que somos, tan violentos, vengativos y codiciosos, que también, paradójicamente, mucho más codiciosos y mucho más violentos cuanto más altos estamos y más poder tenemos. Pero no quiero terminar con esta visión tan pesimista, porque al final nuestra creatividad humana se saca un conejo de la chistera que acaba disipando la tensión. El futuro desconocido rueda hacia nosotros. Por primera vez lo afronto con un sentimiento de esperanza. Porque si una máquina, un Terminator, puede aprender el valor de la vida humana, tal vez nosotros también podamos.